Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal. Antes de empezar, te aviso algo, este video no es para cualquiera. Si estás solo, si estás en tu cuarto, si estás viendo esto de noche, tal vez quieras subir los pies a la cama, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Y ya sabes, si te gustan este tipo de historias que te dejan pensando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene se pone peor cada minuto. Todo comenzó con Daniel. Un chico completamente normal. 17 años. Vida tranquila. Escuela, casa, celular, nada fuera de lo común. Pero había algo que él jamás contó al principio, porque pensó que era su imaginación. La primera vez fue un sonido. Un golpecito. Seco. Debajo de su cama. Daniel estaba acostado, viendo su celular, eran como las 12:40 de la noche. Todo estaba en silencio, hasta que... Toc. Se quedó quieto. Pensó que tal vez había sido la madera o algún mueble acomodándose. Pero luego... Toc, toc. Dos golpes. Desde abajo. Desde justo debajo de su cama. Se incorporó lentamente, su corazón empezó a latir más rápido, y sin pensarlo mucho, bajó la mano, como para tocar el piso. Pero antes de hacerlo, se detuvo. Una sensación rara. Como si no estuviera solo. Como si algo estuviera esperando su mano. Y eso lo hizo retroceder. Estás loco, se dijo a sí mismo. Apagó la luz. Se tapó. Y trató de dormir. Pero esa noche, no durmió bien. Soñó algo extraño. Soñó que estaba acostado, igual que en la vida real, pero no podía moverse. Y debajo de la cama, algo respiraba. Lento. Pesado. Muy cerca. Tan cerca, que parecía que estaba pegado a la madera. Y en el sueño, escuchó una voz. Muy baja. Raspada. ¿Qué dijo? Ya casi. Daniel despertó de golpe. Sudando. Miró la hora. 3:07 de la mañana. Y entonces. Escuchó algo. Debajo. Un arrastre. Como uñas, raspando el suelo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque esto apenas empieza, y lo que sigue, se pone mucho peor. Al día siguiente, Daniel trató de ignorarlo. Fue a la escuela, habló con sus amigos, hizo lo normal, pero algo no estaba bien. Tenía sueño. Mucho sueño. Pero no era un sueño normal. Era como si alguien, o algo, le hubiera quitado energía. Como si hubiera pasado la noche despierto, aunque no lo recordara. Esa tarde, al regresar a su casa, decidió revisar. Se agachó lentamente. Y miró debajo de la cama. Oscuro. Nada. Polvo. Una caja vieja. Y ya. Soltó una risa nerviosa. Estoy exagerando. Pero cuando se levantó, notó algo. En el piso. Justo donde había estado su cabeza al dormir. Había marcas. 4 líneas. Paralelas. Como si alguien, o algo, hubiera arrastrado uñas ahí. Daniel se quedó congelado. Porque él sabía que esas marcas no estaban antes. Esa noche. No quería dormir. Pero el cansancio le ganó. Se acostó. Mirando el techo. Sin apagar la luz. Pasaron los minutos. Nada. Silencio. Y poco a poco, empezó a cerrar los ojos. Hasta que... Toc. Un golpe. Más fuerte que la primera vez. Directo debajo de él. Daniel abrió los ojos de golpe. Y esta vez, no dudó. Se levantó de la cama rápidamente. Se agachó. Y con la respiración acelerada. Miró debajo. Oscuridad total. Pero entonces. Algo se movió. Muy al fondo.
Algo que no debía estar ahí. Una silueta. Delgada. Pegada al suelo. Con ojos. Ojos completamente blancos. Que lo estaban mirando directamente. Daniel se echó hacia atrás del susto. ¿Qué carajos? Encendió la linterna del celular. Volvió a mirar. Y ya no había nada. Nada. Pero cuando iba a levantarse, escuchó algo detrás de él. Muy cerca de su oído. Un susurro. ¿Qué dijo? ¿Por qué miras si no quieres ver? Daniel se quedó helado. Porque esa voz no venía de debajo de la cama. Venía de arriba. Si esto ya te está dando miedo, suscríbete ahora mismo, porque lo que Daniel va a descubrir no tiene explicación. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cama hasta que amaneció. Con la luz prendida. Sin dejar de mirar el piso. Sin bajar los pies. Porque ahora lo sabía. Eso. No estaba solo abajo. Estaba aprendiendo. Y lo peor. Es que cada noche. Se acercaba más. Pero lo que Daniel no sabía. Es que no todos escuchan los golpes. Algunos. Solo se dan cuenta. Cuando ya es demasiado tarde. Porque hay algo. Que vive debajo de las camas. Y no siempre se queda ahí. Y lo más aterrador de todo. Es que esta historia. No termina aquí. Si quieres saber qué pasa la siguiente noche, suscríbete ahora mismo, porque en la parte 2. Daniel va a hacer algo que nunca debió hacer. Y te juro. Que después de eso. Tú tampoco vas a volver a bajar los pies de la cama. Nos vemos en la siguiente parte. Hey, si sigues aquí, no es casualidad. Hay algo en esta historia que te atrapó, y eso mismo le pasó a Daniel, pero él ya no podía dejar de escuchar. Así que antes de seguir, ya sabes, suscríbete, porque lo que viene ahora, cambia todo. Daniel no durmió en toda la noche. Cuando salió el sol, pensó que todo había terminado. Que lo que fuera eso, solo existía en la oscuridad. Que con la luz, se iba. Pero estaba equivocado. Porque cuando por fin se levantó de la cama, escuchó algo. Un sonido leve. Como un roce. Justo debajo. Pero esta vez. No estaba en la cama. Estaba de pie. Y aún así. El sonido lo seguía. Se quedó quieto. Mirando el suelo. Sintiendo ese vacío en el estómago. Y entonces, lo entendió. No era la cama. Era el piso. Daniel retrocedió lentamente. Pero el sonido también. Rasp, rasp, rasp. Como si algo se moviera, siguiendo sus pasos, por debajo. Como si lo estuviera persiguiendo, desde abajo. No puede ser. Susurró. Y en ese momento, cometió el peor error. Pisó fuerte. Como intentando comprobar algo. Y justo después. El sonido se detuvo. Silencio total. Pasaron unos segundos. Nada. Y entonces. Golpe. Algo golpeó el suelo desde abajo. Tan fuerte, que hizo vibrar todo. Daniel gritó y salió corriendo del cuarto. Cerró la puerta. Y se quedó afuera, temblando. Porque ahora ya no era imaginación. Había algo. Y estaba vivo. Si esto ya te tiene con los pelos de punta, suscríbete, porque esto apenas se está volviendo más real. Ese día. Daniel no quiso regresar a su cuarto. Se quedó en la sala. Encendió la televisión. Intentó distraerse. Pero cada cierto tiempo. Escuchaba algo. Un golpe lejano. Un arrastre. Siempre desde abajo. Siempre siguiéndolo. Hasta que cayó la noche. Y con ella, el miedo. Eran las 2:58 de la mañana. Daniel estaba en el sofá.
sin poder dormir, mirando su celular, esperando que amaneciera. Pero entonces, escuchó algo nuevo. Un sonido que no había escuchado antes. Un susurro. Desde el piso. Muy leve. Casi como si alguien hablara desde abajo de la casa. Se quedó completamente quieto. Y poco a poco, el susurro se hizo claro. Muy claro. Y dijo: Daniel. Se le heló la sangre. Porque eso ya no era un ruido. Eso sabía su nombre. ¿Quién eres?, preguntó temblando. Silencio. Y luego, una risa. Baja. Arrastrada. Y la voz volvió. Ya casi puedo salir. Daniel se levantó de golpe. Retrocedió. Pero entonces, sintió algo. En su pie. Como si algo lo hubiera tocado. Desde abajo. Miró al suelo. Y ahí lo vio. Por primera vez. Una mano. Delgada. Pálida. Saliendo entre una pequeña grieta del piso. Moviéndose lentamente. Buscándolo. Daniel gritó y saltó hacia atrás. Pero la mano desapareció rápidamente. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero la grieta. Sí estaba. Y se estaba haciendo más grande. Si estás viendo esto, de noche, te recomiendo algo. No mires debajo de tu cama. Y tampoco pises fuerte. Porque Daniel no entendía algo importante. Eso no quería asustarlo. Quería salir. Y cada golpe, cada movimiento, cada sonido, era una señal. Se estaba acercando. Esa madrugada, Daniel decidió hacer algo. Algo que nadie en su situación debería hacer. Regresar a su cuarto. Abrió la puerta lentamente. Todo estaba oscuro. En silencio. Como si nada hubiera pasado. Entró. Cerró la puerta. Y se quedó mirando la cama. Inmóvil. Sin respirar. Y entonces, la vio. La cama se movió. Levemente. Como si algo se hubiera acomodado debajo. Daniel dio un paso atrás. Pero entonces, la voz volvió. Más cerca que nunca. Más clara. Más humana. Y dijo: ya no estoy solo abajo. Daniel sintió que el corazón se le iba a salir. Porque esa voz no venía del piso. Venía de su cama. Y lo peor fue cuando la sábana se levantó ligeramente. Como si algo, desde dentro, estuviera empujando hacia arriba. Y en ese momento, Daniel entendió algo que lo paralizó completamente. Eso ya no estaba debajo. Ahora estaba con él. Si esto te está dejando sin aire, suscríbete, porque lo que viene es lo peor de toda la historia. Porque cuando algo logra salir, ya no regresa. Y Daniel estaba a punto de descubrir. ¿Qué pasa cuando lo que vive debajo de tu cama decide dormir contigo? Si llegaste hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Suscríbete, en serio, porque esta es la última parte, y lo que vas a escuchar no se olvida. Daniel no se movía. La sábana seguía levantándose lentamente, como si algo desde adentro respirara. No había sonido. No había pasos. Solo ese leve, sube y baja. Tragó saliva. Y con todo el miedo del mundo, se acercó. Un paso. Luego otro. Hasta que quedó al lado de la cama. No puede ser. Susurró. Pero su voz ya no sonaba como antes. Sonaba, quebrada. Como si ya supiera lo que iba a ver. Estiró la mano. Y lentamente
Tomó la esquina de la sábana. Ese momento duró una eternidad. Porque en su cabeza ya estaba preparado para todo. Para ver una cara. Un cuerpo. Algo horrible. Pero no para esto. Levantó la sábana. Y no había nada. La cama estaba vacía. Daniel se quedó en silencio. Sin entender. Mirando fijamente. ¿Qué? Entonces. Detrás de él. Se escuchó algo. Un suspiro. Lento. Profundo. Muy cerca. Daniel se congeló. Porque entendió algo peor que cualquier cosa que pudiera haber visto. No estaba en la cama. Estaba detrás de él. No giró de inmediato. Su cuerpo no respondía. El miedo lo tenía completamente atrapado. Pero entonces sintió algo. Una mano. Fría. Delgada. Posándose lentamente sobre su hombro. Y una voz. Pegada a su oído. Susurrando. Te dije que no dormiría solo. Daniel gritó y giró de golpe. Pero no había nadie. Nada. Solo su cuarto. La cama. El silencio. Respiraba agitado. Mirando a todos lados. Intentando entender. Hasta que vio el espejo. Ahí estaba. De pie. Viéndose a sí mismo. Pero algo. No estaba bien. Su reflejo. No se movía. Daniel levantó la mano. Y su reflejo. Se quedó quieto. Sonriendo. Una sonrisa que él no estaba haciendo. No. Susurró. Retrocediendo. Pero el reflejo. Se acercó al vidrio. Lentamente. Y levantó su mano. Desde el otro lado. Como si quisiera salir. El corazón de Daniel latía tan fuerte que apenas podía pensar. Y entonces. El reflejo habló. Sin abrir la boca. Claro, Daniel lo escuchó, dentro de su cabeza. Claramente. Ahora somos dos. El espejo se agrietó. Un pequeño crack. Luego otro. Y otro. Hasta que. Crash. Se rompió. Daniel cayó al suelo, cubriéndose la cara. Respirando desesperado. Y cuando levantó la vista. Lo vio. A él mismo. De pie frente a él. Pero no era él. Era, eso. La misma cara. La misma forma. Pero con los ojos completamente negros. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. ¿Qué eres? Preguntó Daniel, casi sin voz. La cosa inclinó la cabeza. Y respondió. Lo que estaba debajo. Y entonces. Dio un paso hacia él. Daniel intentó levantarse. Pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Y la cosa. Se acercó más. Hasta quedar justo frente a él. Y susurró. Y ahora, también estoy dentro. Todo se volvió oscuro. No hubo grito. No hubo lucha. Solo. Silencio. A la mañana siguiente. La casa estaba en calma. Como si nada hubiera pasado. Daniel estaba en su cama. Acostado. Mirando el techo. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Su mamá abrió la puerta. ¿Ya estás despierto? Daniel giró lentamente. Y sonrió. Una sonrisa. Que no era suya. Sí. Respondió. Con una voz, ligeramente diferente. Ella no notó nada. Salió del cuarto. Y Daniel. Se quedó solo. Mirando hacia abajo. Hacia el piso. Donde una pequeña grieta. Seguía abierta. Y desde ahí. Algo.
Susurró. Gracias. Daniel sonrió más. Y bajó lentamente la mano. Hacia debajo de la cama. Como si saludara a alguien. Si después de esto, vas a dormir. Piénsalo 2 veces. Porque tal vez. No estás solo. Tal vez. Nunca lo estuviste. Suscríbete, porque hay historias que no deberían contarse. Pero ya es demasiado tarde. Buenas noches. Si es que puedes dormir.